Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El amor de Dios y su justicia. Lección número 4, para el sábado 25 de enero de 2025. Dios es apasionado y compasivo. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Gracias por estar con nosotros. Aquí su servidor Néstor Salguera. Como de costumbre, su servidor en Cristo, César Vargas. Amén. ¿Cómo ha estado, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Agradecidos con Dios por habernos permitido nuevamente reunirnos para este espacio, ¿verdad? El comentario de la Escuela Sabática. Y bueno, aquí estamos por su gracia y misericordia. Así es. Hoy tuvimos una actividad muy bonita en la iglesia de Ministerio de la Mujer, César, con el título Rescatadas por Jesús. Así que esto nos muestra que las mujeres son también parte importante en la obra evangelística de la misión, ¿verdad? Así es. Como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios les ha dado sus dones y talentos, ¿verdad? Así es. Y un lado, un perfil que nosotros los hombres no podemos abarcar. Así es el complemento del ministerio. Y es que Dios es sabio. Dios utiliza tanto al hombre como a la mujer para la redención, para salvar almas, ¿verdad? Bueno, queremos decirles que estamos estudiando siempre el libro de Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y en la página 29 dice el consejo para este día: todo aquel que busque con fervor la verdad como Natanael será iluminado. Jesús lo vio cuando se postró en oración debajo de la higuera, y mientras aún pedía comprensión, vino el mensajero a llamarlo y a conducirlo al manantial de toda luz. Amén. Qué maravillosa experiencia la de Natanael, César, ¿verdad? Sí, recuérdate que la Biblia dice que ni siquiera has expresado tu petición cuando Dios ya tiene la respuesta. Ya tiene la respuesta. Y Dios está tan interesado en nosotros que Él trabaja aún antes de que tú lo pidas. Y eso le sucedió a Natanael. Sí, Natanael se fue, dice, con fervor, o sea, se fue con aquella necesidad de poder, César, entender realmente cómo es esto del Mesías. Este es el Salvador, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso, pues. Bueno, vamos a entrar entonces. Recuerden que estamos estudiando también en nuestro primer trimestre el amor de Dios y su justicia. Y vamos a estudiar la lección número 4, César, que tiene como título. Sí, Dios es apasionado y compasivo. Así es, así que los invito para que podamos orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por la bendición de la vida y por la oportunidad que nos das, oh Dios, de podernos congregar ahora y poder hacer estos comentarios de tu escuela sabática. Bendícenos, ilumínanos, oh Dios. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que podamos ser llenos de Él también. Ayúdanos para que nuestros amigos y hermanos que nos ven puedan también, Señor, ser edificados y transformados por el poder de tu palabra. Amén. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. César, ¿puedes compartir la lectura bíblica? Esta se encuentra en Isaías 45:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Está hablando Jehová, ¿verdad? Sí, y me gusta porque es una comparación bien digamos, César, real. ¿En qué sentido? Bueno, en que toda mujer que da luz, cuando tienen a su bebé, ¿verdad? Primeramente el dolor desaparece cuando ven a su bebé, pero dice aquí que si aún una mujer que da luz a su hijo se olvida de su hijo, es decir, lo abandona, siendo su madre, siendo esa mujer que lo trajo a la vida, aunque ella dice, se olvide de ella, yo no me voy a olvidar de ti. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Dios se compara de una manera muy apasionado y compasivo con nosotros, como dice la lección. Sí. Dice el comentario, a menudo se considera que las emociones son indeseables y que deben evitarse. Pero la persona ideal, según esto, era racional, insensible a las pasiones y soberana sobre sus emociones mediante el raciocinio. Las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas.
¿verdad? Esa es otra cosa. Sí. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en la Escritura como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser entonces intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee una bondad y una sabiduría perfectas. Qué maravilloso, porque no es cualquier Dios, entonces es un Dios que conoce. Sobre todo, ¿verdad? Hablando de ser, César, empáticos, ¿verdad? De mostrar empatía con los demás. Sí, termina el comentario y dice: aunque hay hermosas verdades derivadas del hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. Amén. El amor de Dios es distinto. Esto me recuerda, bueno, tampoco siempre hay equilibrio, ¿no? Sí. No puedes dejarte llevar por las emociones, porque por eso se cometen un montón de cosas en este mundo. Así es. Y bueno, mi suegra dice: el amor no quita conocimiento. No, y eso es real. Eso Sí, es real. uno puede estar enamorado de alguien, pero también Tenés te que da ver la realmente, razón. sí, correcto. Y entonces debe haber un equilibrio entre las emociones y la razón. Así es. Miren lo que dice Hijos e Hijas de Dios, página 101, César. Dice: el amor de Cristo es profundo y sincero. Fluye como una corriente incontenible hacia todos los que lo aceptan. No hay egoísmo en su amor. Si este amor nacido del cielo es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos que más apreciamos en una relación sagrada, sino a todos aquellos con quienes entramos en contacto. Nos llevará a conceder pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a realizar actos de bondad y a pronunciar palabras tiernas, verdaderas y alentadoras. Nos llevará a simpatizar con aquellos cuyos corazones están hambrientos de simpatía. Una vez que tú te acercas a Cristo, entonces comienzas a ver a las personas como Cristo las ve. Mejor dicho, como Cristo nos ve a nosotros, porque dice aquí, termina, a aquellos corazones hambrientos, ¿de qué? De simpatía. Así es. Recuérdate que Jesús también, la Biblia habla de muchas cosas, por lo menos Jesús lloró, Jesús se alegraba, Así es. Jesús se entristecía. Era humano como nosotros, enteramente humano, pero también tenía a su lado divino, ¿no? Así es. Entonces, como decimos, debe haber ese control, ¿no?, entre lo que es la razón y la emoción. Y la emoción. Tiene que haber un equilibrio bien ordenado. Pero no podemos ser solo racionales, seríamos duros. Sí. Demasiado duros e insensibles Hacia las necesidades de las personas. Además, así es. Así es. Bueno, pasaremos el día domingo 19 de enero, César. Más que el amor de una madre. Oye, y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dice la introducción, César. Sí, la Biblia utiliza a menudo las imágenes de relación del Padre e Hijo para escribir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié en que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda y hermosa de ese mismo sentimiento. Mayormente se dice que no haya el amor más parecido al amor de la madre. De la madre, es que es el único. Pero nosotros entendemos que como padres también nosotros pues tenemos ese sentimiento, ¿verdad? Profundo de amor hacia nuestros seres queridos. Ahora, nos manda a leer el Salmo 103, versículo 13, Isaías 49, 15 y también Jeremías 31, 20. Y la pregunta es, ¿qué transmiten estas representaciones sobre la naturaleza y la profundidad de la compasión? Bueno, en el versículo 13 de Salmo 103, César, encontramos que como el Padre se compadece de los hijos, así también Dios se compadece de los que le temen. Ahora, dice de los que le temen, siempre hay como una respuesta, ¿verdad? Porque Dios sabe quiénes son los que se acercan a Él con sinceridad. Ahora, el versículo 15 del capítulo 49 de Isaías dice: se olvidará la mujer, es el texto que habíamos leído, ¿verdad? Sí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré, ¿verdad? Incluso en el versículo 20 del capítulo 31 de Jeremías habla acerca de Efraín. Sí. Dice: no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito,
Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces, vemos que estos versículos, César, representan a Dios no solamente como un Dios, sino como un Padre, pero un Padre que se compadece, ¿verdad? Un Padre de verdad. Un Padre verdadero, correcto. Sí, así es, porque Padre, hay muchas cosas que decir, ¿verdad? Sí. De los humanos. Según estos textos, dice el comentario, Dios se relaciona con nosotros, con sus hijos, como sus hijos amados, y nos ama como un buen padre y una buena madre aman a sus hijos. Lamentaciones 3:22 dice que nunca Dios se olvida de sus hijos y su compasión nunca falla. Amén. El abundante de amor de Dios es compasivo y es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso sobre de una madre por su recién nacido. Así es. Entonces vemos que Dios, César, no solamente hace el papel, digamos, meramente de Dios, sino que también, ahora, antes de decir lo siguiente, de que también hace su papel como padre, no solamente es que lo veamos como un padre, sino que lo veamos como a quien podemos decirle y contarle todo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros vemos a Dios como un padre, eso debería de abrirnos el sentido de decir, hay confianza en Él. O sea, no puedo ir con miedo, sino que voy con confianza, porque Él me va a escuchar y Él me va a dar, César, lo que necesito, ¿verdad? Sí. Incluso dice el último párrafo, a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su abundante compasión y misericordia a su pueblo y lo hace más allá de toda expectativa razonable. Amén. O sea que Dios, aunque tú, César, y yo, o cualquiera de los que estamos aquí, fallemos, el Señor entiende por qué fallamos, pero también Él busca la manera de traerte. No te deja, bueno, me fallaste, salado, ahí te quedas. Es que ese es el comportamiento natural de un padre que te preocupa por sus hijos. Correcto. Okay. Fíjate que aquí estamos hablando, Néstor, de Dios el Padre, porque muchas veces se dice que el Dios del Antiguo Testamento era severo, era duro, y Jesús es otra cosa. Uh-huh. Hace poco estuve platicando con un hombre y él me decía, yo creo que el Padre, Jehová dice, no era el Padre de Jesús. ¿Y cómo así? Es que Jehová dice, era un Dios sanguinario y se mandaba a matar a pueblos completos y los reía. Y Jesús es amor, Jesús habla de perdón, Jesús habla. Entonces, él nunca dijo Jehová mi Padre, dice. Entonces yo creo que Jehová no es el Padre de Jesús. Él no puede. O sea, hay un contraste bastante. Sí, él no puede, como te digo, ver a Jesús, a Dios como el Padre de Jesús, por eso mismo. Pero aquí está hablando del Padre, Dios del Padre, y Él dice que Él es compasivo, Él es amoroso, se preocupa. Pero ¿sabes qué? En la figura del Padre, dice que el último parte de aquí abajo, el rojo, hay personas que no pueden comprender esto porque no han tenido o no tuvieron la bendición de tener un padre en su vida, o tuvieron una mala experiencia con sus progenitores, y entonces ¿qué otras imágenes podemos nosotros tener? Ajá. ¿Verdad? O captar, digamos, ¿verdad? De la apariencia. Ajá. Yo pensaba cuando Jesús dijo allá en Juan 15, 13 al 15, Él dice que para Él somos sus amigos. Somos sus amigos, dice, porque no hay nada más que dar la vida por sus amigos, que el amigo, como tú decías, tiene esa confianza para platicar con él. Y también Mateo 23, 37, donde dice Jesús que él quiso a Jerusalén unirla, juntarla, como la gallina. Como la gallina cuida a sus hijos, a sus pollitos. Y entonces son imágenes que nos proyectan, ¿no?, ese amor de Dios que nos tiene cada uno de nosotros. Así es. Y es importante que nosotros podamos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice aquí César en Carta 12, 9 de agosto de 1873. Dice, aquí se ve un amor más fuerte que la muerte, que une el corazón de la madre a su hijo. Y, sin embargo, Dios dice que la madre olvidará antes a su hijo que él, a un alma que en él confíe. Imagínate. O sea, hay más probabilidad, ¿verdad? Hay más posibilidad o hay más seguridad de que una madre se olvide de su hijo que él se olvide de ti. Qué maravilloso, ¿verdad? Que está difícil, pero que uno con su mamá va con confianza y sabe que te va a dar lo mejor de ella, pues, para su vida, y así lo han demostrado. Y como dice Jesús,
Si nosotros que somos malos podemos hacer buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así es, qué maravilloso. Y mira lo que dice aquí, el amor de Cristo por sus hijos es tan fuerte como tierno. Es un amor más fuerte que la muerte, como decía el primer párrafo, porque Él murió por nosotros. Es un amor más verdadero que el de una madre por sus hijos. El amor de la madre puede cambiar, pero el amor de Cristo es inmutable. Amén. ¿Verdad? Y aquí nos cita lo que dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39, que Él nos separará del amor de Dios. Y menciona unas cosas ahí, ¿verdad? Así que en este día, César, la lección nos deja en claro de que Dios tiene un amor más profundo y más grande que de cualquier madre que podamos conocer nosotros en esta tierra. Así es, y si podemos llegar a nuestros padres a pesar de nuestros errores, ¿cuánto más podemos ahora ir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con mucha más confianza, sabiendo que Él está interesado Así es. en salvarnos? Bueno, pasaremos al día lunes 20 de enero, César. Amor conmovedor. Dice la introducción, la incalculable profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Por la humanidad se pone de manifiesto. En Osea, Dios había ordenado al profeta, ve, toma por mujer, ¿verdad?, a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Osea 1, versículo 2. Osea 11 ahora describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, por medio de la metáfora de un padre amoroso con su hijo, ¿verdad? Y nos manda que leamos Oseas capítulo 11, y ustedes lo pueden leer ahí en la casa, del versículo 1 al 9, y dice de qué manera ilustran las imágenes de estos versículos la forma en que Dios ama y cuida a su pueblo. El capítulo 11 habla del cuidado del padre, ¿verdad? O de una madre por su hijo, pero un hijo pequeño, un hijo de brazos. Así es. Dice, el amor de Dios por su pueblo se asemeja al tierno afecto de un padre por su hijo. Y le enseña al niño a caminar, a tomar al hijo amado en los brazos, a curar, a proporcionar sustento, cuidado tiernamente. O sea, como cuando tú tienes un niño pequeño, imagínate que el niño pequeño no se preocupa por lo que va a comer, dónde va a dormir, qué. No sabe nada, él solo sabe que uno es el que está desvelándose, haciendo el electro, todo, ¿verdad? Pero él sabe que su papá o su mamá están ahí para satisfacer esa necesidad. Sí. Cuán distinta fuera nuestra vida si pudiéramos tener esa fe, ¿verdad? Saber de que la situación es difícil hoy, pero hay un Padre. Y no es cualquier padre, es un Padre todopoderoso que nos puede dar las cosas que necesitamos, tanto materiales como las que necesitemos para nuestro carácter, ¿verdad? Sí. No, y usa el ejemplo en ese capítulo 11, habla de Efraín, ¿verdad? Que es el protagonista ahí, que como tú decías, la relación del cuidado de Dios sobre ese pueblo, y es lo mismo que Dios hace ahora, César. Nosotros podemos decir, Dios no me ama, Dios no me quiere. Bueno, hay que ver cómo está tu relación con Dios. Porque si tu relación con Dios está bien, o sea, me refiero en que tú estás confiando en Él, que tú te estás acercando en Él, entonces verás que las palabras no me quiere, no me ama, las vas a entender, Dios está conmigo, ¿verdad? Sí, y que aunque esté pasando una situación difícil, pues Dios siempre tiene es por un bien de propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, aún en la situación difícil es cuando más se manifiesta Dios en nuestra vida. Mira lo que dice ahí el segundo párrafo. En contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarreó juicio sobre sí mismo y lo entristeció profundamente. Y entonces, ¿por qué me pasan cosas malas si Dios me ama? Bueno, Dios es compasivo, dice ahí el comentario, pero nunca excluye la justicia. Como lo vamos a estudiar más adelante, el amor y la justicia son inseparables. No pueden separarse. Es que Dios, fíjate que Dios permite la cosa no porque esté enojado, y lo vamos a ver más adelante en la lección, sino porque Dios a veces lo permite para que aprendamos la lección, porque de otra manera no podríamos. Es que, familia, en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, y en esos procesos, César, de querer avanzar, Dios quiere enseñarnos, número 1, a creer en Él, número 2, a tener fe en Él, y número 3, a depender de Él. Al final vamos a decir como David, Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Pero eso lo decís después de una experiencia. Una experiencia, correcto. Con Dios. Después que pasas esa experiencia. Ahora, esta imagen, César, de la compasión encendida, ¿verdad?, se utiliza en el caso de las dos mujeres que se presentaron ante ¿quién? Ante Salomón. ¿Te acuerdas cuando
que creo que durmieron juntas ella y que... Una se acostó sobre su hijo y lo mató, y entonces le cambió el bebé a la otra amiga que estaba ahí, a la compañera. Sí. Y resulta que la otra mujer no es tonta y se dio cuenta que ese no era su hijo, el hijo muerto, no era ese. Aunque los dos estaban pequeños, porque creo que como al mismo tiempo dieron a luz. Sí, estaban de pecho todavía. Pero eso que habla de ese amor que tú dices, de la compasión encendida, cuando el rey dijo, bueno, démosle la mitad a cada uno, pues. Y una dijo, dale, partirlo, como no era de ella. No era de ella. Pero la otra dijo, no, ahí déjalo, que se la lleve mejor. Entonces, ese sentimiento, de eso habla Dios, ¿verdad? Que Dios se conmueve también con nosotros. Así es. Mira lo que dice la parte de abajo. Todo progenitor sabe a qué se refiere esta lección. Ningún otro amor terrenal es comparable. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender la realidad del amor de Dios por nosotros? ¿Qué consuelo podemos y debemos extraer de esta comprensión? Y me gusta, porque recordemos que Jesús, César, cuando estuvo en esta tierra, mostró compasión aún por las madres. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Tenemos la mujer de Tiro y de Sidón. Mi hija está siendo atormentada. Tenemos la viuda de Naín, cuando Jesús venía y iba a enterrar al hijo. Y Jesús se compadeció de ella, dice. Entonces vemos que Jesús, en medio de ese dolor, ¿verdad?, de esas personas, Él se compadeció y manifestó el amor del Padre a través de su ejemplo en esta tierra, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí pasamos al día martes, la compasión de Jesús. Y ahora, correcto, ahora vamos a pasar para continuar lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Sí, en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento para describir la compasión de Dios. Ahí habla de Efesios 2:4 y 2 Corintios 1:3. En el mismo lenguaje que ilustra la compasión divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es utilizado también en los Evangelios para describir las respuestas compasivas de Jesús a quienes están en apuro. Y ya decías tú, ¿no? Cuando Dios multiplicó el pan, dice que Él miró a la multitud y dijo, se conmovió por ella, ¿verdad? Tuvo compasión de ella y le dio de comer. Habla de la gallina cuando quiso juntar a su pueblo. También de la vida de Naín, que Jesús llegó y le dijo, no llores, ¿verdad? Sí. El del leproso que le dijo, Señor, si quieres limpiarme. Y él le dijo, sí, claro que quiero. O sea, Jesús no era apático. Jesús se ponía en el lugar de las personas. Y no solamente eso, sino que Él actuaba y hacía lo que se podía para aliviar el dolor de esa de la persona. Es que algo que yo he aprendido, César, y es que si Jesús estaba, o sea, si Jesús pasaba por un lugar y había una necesidad, Jesús era incapaz de ignorar esa necesidad. No podía, ¿verdad? Ahora, me llama la atención, César, lo que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra. Jesús en ninguna ocasión se negó a servirle a alguien, ¿verdad? Es que mira, estaba pensando en eso ahorita, la compasión de Jesús lo llevaba inmediatamente a la acción. A la acción. Porque a veces nos pasa a nosotros como el asunto de la parábola del buen samaritano. Cuando el sacerdote vio al herido, se tiró al otro lado del andén y había dicho, pobrecito. ¿Quién a veces nosotros decimos, ¿verdad? Sí. Pobrecito, pero de ahí no pasamos. Y qué lástima, pero ¿qué puedo hacer yo para aliviar, para ayudar a esta persona a salir de esta situación? Jesús no lo podía dejar así. Jesús, él se volcaba a ayudar a la persona y proveía, le llevaba consuelo si era consuelo, o le llevaba el alimento también si era necesario. Así es. O sea, está bien, el hermano está pasando, pobrecito, me compadezco de él, pero mi compasión debe llevarme a la acción. Y tiene que llevar fruto eso. Ahora, algo importante que acabas de mencionar es que Jesús, César, no solamente le decía o actuaba por él, sino porque venían detrás de él los que iban a seguir con el ministerio, claro, ¿verdad? Entonces, Jesús no solamente nos enseña que hay que ir a orar por las personas, sino que nos enseña que hay que orar y que hay que colaborar. Ahora, tú puedes decir, bueno, no tengo nada que llevarle. Entonces,
invitas a alguien que pueda tener recursos, Claro. y hacen el equipo. Tú oras, presentas la palabra y el hermano le lleva un detalle. En algún caso de necesidades, ya sean económicas, ya sea una inyección, una pastilla, cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, lo importante es que sigamos el ejemplo de Jesús, no tu ejemplo ni mi ejemplo, ¿verdad? Porque ese debe ser nuestro máximo ejemplo. Creo que es el libro de curación que dice César que solo el método de Cristo tendrá éxito en la evangelización, porque Jesús dice que se acercaba a las personas como quien quería hacerle un bien. Recuerda que Santiago lo dice. Si vos llegas a una persona le dice, y que tiene una necesidad y solo le decís que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nada más, teniendo cómo resolver, aunque sea con algo, ¿verdad? Nada existe. Sí. Entonces debemos de procurar, ¿verdad? Hacer nuestra parte. Porque a veces nos ha pasado a nosotros. Me pasó hace unos años, me decía una hermana, ¿y qué le pasó? Y dice una, casi se muere y nadie lo llegó a ver. Una de las hermanas me dijo, hermana, yo me di cuenta, hermana, pero usted se dio cuenta. Y era su deber hacerlo llegar a mí, a nosotros, comunicarte. Pues, como dirigente de la iglesia, porque yo tampoco soy omnipresente que voy a estar en todas partes. Omnisapiente. Entonces le digo yo, su papel, si usted se dio cuenta que el hermano estaba enfermo, el hermano está enfermo, vamos a visitarlo, ¿qué podemos hacer? Porque no esperen que el líder se va a dar cuenta de todo o que todo lo sabe, ¿no? Así es. Entonces, si cada quien hubiera hecho su papel, se hubiera resuelto, se hubiera evitado ese asunto. Y es importante que nosotros podamos también, familia, comunicar. Eso es importante lo que acabas de mencionar. Si alguien está pasando un momento difícil y conoces a alguien, acércate al anciano, acércate al pastor y dile, pastor, mire, necesitamos ir a hablar por esta persona. Y es más, siempre la iglesia tiene un equipo que es destinado para eso. Siempre hay voluntarios que están dispuestos, hermanos que están dispuestos a ir a visitar. ¿Cuántas veces nosotros, César, no hemos ido a León, a Malpaisillo, hemos ido por visitar personas y hacerles ver que hay un Dios todopoderoso que puede sanar y restaurar sus vidas? Y que hemos visto a través de esas experiencias, César, el poder de Dios, ¿verdad? Así es. Me gusta lo que dice aquí. Dice, hablando de los pasajes que acabas de mencionar, aquí Jesús dice, aquí vemos que el lamento de Cristo coincide estrechamente con el de Dios por su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. De hecho, muchos eruditos bíblicos señalan que la imagen de un ave cuidando de sus crías solo era aplicada a la divinidad en el antiguo cercano Oriente. Muchos ven aquí una alusión a Deuteronomio 32:11, donde Dios es representado como un ave que vuela en círculos sobre sus crías, las protege y vela por sus necesidades, porque Jesús, citamos Mateo 23:37. Sí. Ahora, ¿qué dice el último párrafo, César? Ese es importante. Sí. No hay mayor ejemplo del gran amor compasivo de Dios por sus criaturas humanas que Jesús mismo. Amén. Quien se entregó por nosotros con la máxima demostración de amor. Sin embargo, Cristo no es solamente la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto de la humanidad. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí. Y Jesús lo hizo, nosotros debemos emular su ejemplo. ¿Cómo podemos dar forma a nuestra existencia de acuerdo con el modelo de la vida de Cristo? Centrándonos en las necesidades de los demás y de este modo no limitándonos a predicar el amor de Dios, sino mostrándolo de forma tangible. Así es. ¿Verdad? Eso es importante. Así que, familia, no dejemos a un lado el ejemplo de Cristo. Nuestro ejemplo mayor es Cristo. Queremos tener una experiencia viva de lo que es el amor. Visitemos a las personas, ¿verdad? Sí. Y no solo pensar en que el líder venga. ¿Cuál es mi papel yo como miembro de la iglesia? ¿En qué puedo colaborar yo para solucionar esta situación que se está dando? Porque si es miembro de la iglesia o un vecino está en nuestra comunidad, nos incumbe a nosotros. Ahora, si no, como decíamos al inicio, si yo no lo puedo arreglar yo, pues hablo con el hermano que pueda, o entre todos a ver qué hacemos, buscamos un consenso de cómo hacerlo. Y si no, pues pedimos ayuda a las instancias más altas de la iglesia, a ver de qué manera podemos ayudar. Así es. Algo que me gusta de la iglesia adventista, y lo escuché no de un adventista, sino lo escuché de alguien de allá afuera, dice, me gustan los hermanos adventistas. ¿Y por qué, le digo yo? Es que ellos no andan viendo si sos pentecostal, si sos católico, si sos pentecostal, si sos testigo de Jehová. No andan viendo. Ellos te visitan y te apoyan en lo que ellos pueden. Porque Dios nos ha enseñado eso, ¿verdad?
es que como no es miembro de la iglesia no lo vamos a ir a visitar. Al contrario, Cristo nos enseñó que todos somos candidatos al reino de los cielos. Amén. ¿Verdad? Quiero terminar este día, César, con esta cita que aparece en Ministerio de Curación. Dice así: el amor humano puede cambiar, es verdad, pero el amor de Cristo no conoce cambio. Cuando clamamos a Él en busca de ayuda, su mano está extendida para salvar. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Y esa invariabilidad de Jesús es la que nos permite ir donde Él de nuevo. Aunque fallamos, volvemos. Por eso volvió el hijo pródigo. Por eso Pedro alcanzó perdón, porque conocían que a ese Jesús tan compasivo. Así es. Así que, familia, acerquémonos, como dice Pablo, confiadamente al trono de la gracia. Amén. Miércoles 22, César, de enero, un Dios celoso. Qué raro. Bueno, y aquí entramos a una situación un poco difícil. El Dios de la Biblia es el Dios compasivo. En hebreo, Dios se da a sí mismo el nombre de El Rahum, Deuteronomio 4:31. Pero también es un Dios compasivo, pero también dice que es un Dios celoso. Según Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y 1 Corintios 13:4 declara que el amor no es celoso. Y entonces, ¿cómo entendemos esta situación? Porque si Dios es amor y es celoso, y decimos que el amor no es celoso. O sea, hay como una contradicción, aparentemente. Ajá. ¿Verdad? Es como lo que te decía, el Señor no puede, ¿cómo te digo?, relacionar a Jesús con Jehová. Porque para Él, aparentemente, son separados. Son muy contradictorios. Sí, hay un contraste bastante fuerte, hablando en su carácter, ¿verdad? Sí. Porque como tú decías, Dios era un Dios sanguinario, como decía ahí. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, dice la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre el significado de los celos divinos? Bueno, el Salmo 78:58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Es decir, no es que Dios, César, tiene un celo como nosotros conocemos el celo. Porque el celo que nosotros tenemos es un celo irracional, no te deja pensar. Enfermizo. Sino que Dios cela, y una manera fácil de ilustrarles es cuando Jesús llegó al templo. ¿Te acuerdas que estaban los mercaderes ahí? Sí. Ahí Jesús actuó de una manera celosa, porque estaban en la casa del Padre. Y la profecía dice, mi celo por tu casa me consume. Correcto. Entonces vemos que no es un celo. Pero no era irracional. No era irracional. Lo que estaba él celoso porque no se hacían las cosas como debían hacerse. Así es. Por el bien de la misma nación. Éxodo 25 dice que Jehová es un Dios celoso, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas, para nosotros, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso no es el caso de los celos divinos de la Biblia, ya que se refieren a la sana expectativa de un marido amoroso para disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. O sea, que yo desee que mi esposa sea solo para mí y yo para ella, eso no tiene nada de malo. Al contrario, eso fortalecería tu relación. Y esa es mi expectativa como esposo. Y eso es lo que tiene. Pero si alguien se quiere interponer en eso, entonces ahí entra. Lógicamente yo paro las antenas, ¿verdad? Y hay que tomar acciones. Pero por el bien del matrimonio, de la pareja, de los hijos, de lo que sea, ¿no? Porque lo que viene a estorbar. Entonces, en ese sentido, Dios es celoso porque Él está protegiendo, ¿no? Y no quiere que nada nos perjudique. Así es, porque Él quiere Él quiere hacer como una valla alrededor de nosotros para que nadie venga, ¿verdad?, a estropear la relación que tenemos. Aunque existe un celo, aunque existe un tipo de celos contrario al amor, como dice 1 Corintios 13:4, César, también hay celos buenos y justos. Pablo se refiere a ello como celos de Dios. En 2 Corintios 11:2 que vimos, los celos de Dios son solo y siempre del tipo correcto, y se les puede definir más adecuadamente como el amor apasionado que Dios siente por su pueblo, que es lo que tú estabas mencionando ahora. Así es. ¿Verdad? Sigue diciendo el comentario en la última parte. Por lo tanto, los celos o la pasión de Dios nunca son caprichosos o sin motivo, sino que siempre responden a la infidelidad y a la conducta indebida de las personas malvadas.
Los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas de los seres humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de este. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. No es que Dios anda ahí especulando que si saliste andas con otra persona, no. Dios actúa de acuerdo a los hechos, ¿verdad? Y como siempre, Él dice, yo soy celoso porque yo no quiero que nadie te toque, nadie te haga mal. Así es. Por eso nadie se debe interponer en relación entre Dios y es como tú decías al comienzo, no es un celo enfermizo, es un celo protector, ¿verdad? O sea, Dios cela porque Él quiere que nuestra relación con Él sea una relación, número uno, César, sincera. Número dos, que sea de confianza. Sí. Y número tres, que sea una relación donde exista la lealtad. Y la otra palabra es la fidelidad, ¿verdad? Entonces, pero como el enemigo está empeñado en separarnos de Dios, entonces ahí es donde Dios dice, ¿verdad? O sea, se pone celoso en el sentido de que quiere proteger, ¿no? Como te decía, se pone alerta para proteger cualquier situación que nos pueda hacer daño. Así es. Mira lo que dice aquí, Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 46. Dice, el matrimonio, una unión para toda la vida. Es un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El Espíritu de Cristo manifiesta hacia la iglesia. Es el espíritu que marido y mujer deben manifestar el uno hacia el otro. Ni el marido ni la mujer deben pedir el gobierno. El Señor ha establecido el principio que debe guiar este asunto. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia, y la esposa debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad, decididos a no afligir ni a herir ni el uno ni al otro. No dejéis, dice, que vuestra vida matrimonial sea un conflicto. Si lo hacéis, ambos infelices. Sean amables al hablar y gentiles al actuar, renunciando a sus propios deseos. Llevad a vuestra vida unida la fragancia de la semejanza de Cristo. Entonces vemos que la mejor comparación o ilustración de la relación de Dios con nosotros es como la vida matrimonial, ¿verdad? Bueno, llegamos al día jueves 23 de enero, César. Compasivo y apasionado. Que es el título de toda la semana, ¿verdad? El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado. Y estas emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Jesucristo. Isaías 63:9 dice que Él es profundamente afectado por las penas de su pueblo y está dispuesto a escuchar, a responder y a consolar, según Isaías 49 y Mateo 9. Y me gusta la pregunta que hace, dice, ¿de qué manera nos llama este pasaje, ¿verdad?, a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Sí. Primera de Corintios 13, 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, este pasaje, César, nos enseña muchas definiciones del amor. Y entonces tú dices, Está largo. entonces estoy largo yo para amar. Estoy largo para amar, ¿verdad? Pero bueno, esto está hablando del amor hacia tu prójimo, hacia Dios. No, y este amor que menciona César es el amor que Cristo quiere impregnar en nosotros. A eso vamos. O sea, yo como humano no puedo tener este amor. No podemos. Es egoísta, mi amor es egoísta, se limita. Si hacer lo que yo digo, estamos bien, si no, estamos mal. Dice aquí el comentario, ese amor solo puede ejemplificarse en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Jesús por la fe. Amén. O sea, si yo quiero tener ese amor, como lo dice la Biblia, lo que debo buscar es el bautismo del Espíritu Santo para que Él me capacite para dar ese amor. Amén. Tenemos que seguir lo que Jesús dijo en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Verdad? Es la única manera de que nosotros podamos reproducir ese amor genuino
que Cristo tiene por nosotros. Mira lo que sigue diciendo: por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿de qué maneras prácticas podríamos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestras vidas? En primer lugar, sí, adorando a Dios, que es amor. En segundo lugar, En respuesta a su amor, mostrando compasión y amor benevolente a los demás. no debemos limitarnos a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Amén. Por último, César, Debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo y permitírselo. amén. Por nuestras propias fuerzas no haremos nada. Y sigue diciendo el comentario, así que pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás. Un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo creo que es lo que necesitamos todos, César. Nosotros podemos pensar y decir, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo solo estoy con mi esposa, yo no bebo, yo no... Hay mucha gente que piensa así. Sí, Pero ¿qué hay con las personas que están afuera? a eso me refiero, o sea, yo no hago nada, pero no soy una isla. Correcto. Al no hacer nada, Estás separándote de las necesidades. estás siendo egoísta porque no te interesa a los demás. Es correcto. Porque fíjate que a veces la maldad no tiene que ser tan... No tiene que verse en que le hagas daño, digamos, físicamente a una persona, sino en que ignores las necesidades y ahí comenzás a hacer daño. porque te importe. Fíjate que a veces es algo sencillo y ¿cómo te digo? Bueno, ahí en el mercado que nosotros estamos, tú vas por el pasillo y alguien está ahí sentado y a él no le interesa, esa persona no está haciendo nada, no está haciendo mal a nadie, pero no le interesa si vos te estás atrasando o si alguien que viene cargado pasa o no pasa, y él está ahí. Y él dice, no le hago daño a nadie. Sí, pero está estorbando y no se está poniendo a pensar que está incomodando a las personas que están pasando con todo su derecho. Así es. ¿Verdad? Y entonces puede decir, yo no le hago nada mal a nadie, pero esa indiferencia hace mucho. Y hace que las personas puedan reaccionar de una manera negativa. También podría ser. Sí. Entonces tenemos que aprender a que lo que necesitamos nosotros es el Espíritu Santo para poder, César, reproducir el amor profundo que Cristo tiene en nosotros. Dice, bueno, te leo el último párrafo, que la oración de Pablo se haga realidad en nuestra vida y en nuestro medio. Dice que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículos 12 y 13. 12 y 13, sí. Qué maravilloso. Mira lo que dice aquí, el Espíritu de Profecía. Dice César, hijas e hijos de Dios, el amor no es un simple impulso, una emoción transitoria, dependiente de las circunstancias. Es un principio vivo, una fuerza permanente. El alma es alimentada por las corrientes de amor puro que fluyen del corazón de Cristo, como un manantial que nunca falla. Es que solamente la relación que tengamos con Cristo va a darnos ese amor sincero y verdadero. ¿Verdad? Sí, vamos a pasar el día viernes. Nos manda a estudiar ahí la bienaventuranza en el libro del Deseo de toda la gente y también el discurso maestro de Jesucristo. ¿Verdad? Y dice el primer comentario: todos los que sientan la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice Mateo 11:28. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. Amén. Mira lo que dice la siguiente cita. No merecemos el amor de Dios. No lo merecemos. Pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que acudan a Él. No importa, familia, escuche esto, no importa cuál haya sido tu experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, o sea, como estamos, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos
mucho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus brazos amantes y con el manto de su propia justicia. Nos presentará a su Padre con las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino mírame a mí. Y cuando Satanás contiende fieramente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder en favor nuestro. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Por lo tanto, a veces, como decimos, las personas dicen, bueno, que yo me siento indigno, por eso ni oro al Señor, porque yo sé que el Señor no me va a escuchar. Pero este pasaje debe a nosotros animarnos más bien a saber que Dios es el primero que está interesado. Me gusta que Él saldrá, dice, Él saldrá a encontrarte antes de que tú llegues. Es decir, antes de que tú comiences a doblar rodillas, y el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados. Esto me recuerda, Néstor, cuando él cayó ¿cómo se llama? David. Ajá. Que cuando llegó Natán y le llegó contó. Natán en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, ¿verdad? Dice que cuando él lo reprendió, capítulo 12, el versículo 13, entonces David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Qué maravilloso ese Dios. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí. Ahí está ese Dios compasivo. Así mismo. O sea, ese Dios misericordioso. Decir, antes de que David llegara a confesar su pecado, ya Dios sabía que David se lo había perdonado. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Vamos y lo que quiero aquí recalcar es la voluntad de Dios para perdonarnos. Que Él mismo, desde antes que nosotros pidamos, Él está esperando. Solo está esperando que nosotros le confesemos nuestros pecados. Y entonces Él le va a decir: ya te los he perdonado, no te preocupes por eso. Así es. Familia, gracias por estar con nosotros en este comentario, en esta lección número 4. Propongámonos, ¿verdad?, en este año acercarnos más a Dios, tener una relación más sincera con Él, más estrecha, creer en sus palabras, confiar en sus promesas, y que sea Él quien dirija nuestras vidas, ¿verdad? Si hemos estado pasando momentos difíciles ahora, entendamos y comprendamos que hay un Dios todopoderoso que está dispuesto a salvarnos y a socorrernos en esas pruebas. No se olviden de estudiar esta lección. La lección número 5, César, para el 1 de febrero del año 2025, tiene como título: La ira del amor divino. Interesante. La ira del amor. Está como contradictoria también, ¿verdad? Sí. Pero son cosas que nos ayudan a entender mejor y a comprender, ¿verdad?, el amor y la gran misericordia de Dios para nosotros. Amén. Así que, familia, vamos entonces a orar para despedirnos, ¿verdad, César? Dirígenos en oración. Que oremos. Nuestro Dios, muchas gracias te damos. Muchas gracias por la vida que nos das. Muchas gracias por Jesús, nuestro Salvador, Señor, que nos ha dado una mejor manera, una mejor expectativa de vida y sobre todo, Señor, la esperanza de la vida eterna. Gracias porque no solamente usted se quedó lamentando nuestra situación, sino que actuó en nuestro favor, Señor. Y todavía sigue actuando, analizando nuestros nombres, Señor, para darnos el derecho a la vida eterna en Jesús. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a entenderte mejor, a conocer mejor de ese amor, y que ese amor se proyecte en nosotros, que podamos ser compasivos, que podamos, oh Dios, reflejar ese amor sabiendo que nuestro Padre Celestial es también compasivo y misericordioso. Amén. Oh Padre, danos de tu Santo Espíritu. Necesitamos de ti para que cuando el mundo lo requiera, Señor, el prójimo lo requiera, nosotros podamos ser esa luz, esa ayuda que necesita. Bendícenos a todos, Padre, y ayúdanos a saber que tenemos un Padre todopoderoso, pero también un Padre tan amoroso que nos entiende a cada uno de nosotros según nuestra situación. Muchas gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática. Fácil. Dios les bendiga.